Mi cumpleaños, un día que siempre imaginé lleno de alegría, se transformó en una punzada inesperada. Mamá había reservado un restaurante de esos que te hacen sentir especial nada más cruzar la puerta. Al llegar, la escena era vibrante, luces cálidas, el tintineo de copas, conversaciones animadas. Pero en esa atmósfera festiva, una realidad helada me golpeó. No había un lugar para mí en la mesa. Con una sonrisa nerviosa, pregunté dónde me sentaría. La respuesta de mi madre resonó en el silencio que se creó por un instante. El suelo es perfecto para ti. Una oleada de risas la acompañó. Risas que sentí como pequeñas agujas clavándose en mi piel. Sin decir nada me retiré. Esa noche, un lazo invisible pero fuerte se rompió dentro de mí. Al día siguiente, la curiosidad me llevó a encender el televisor. Una imagen familiar apareció en pantalla. Mi familia, reunida en el mismo restaurante. Sus rostros, adornados con sonrisas despreocupadas, se desdibujaron cuando me vieron entrar en el encuadre. La sensación fue extraña, como si hubiera llegado tarde a mi propia celebración. Todos estaban ya sentados, inmersos en sus charlas, los brindis elevándose como burbujas en el aire, la luz de las velas danzando sobre los manteles impolutos. Parecía una escena cuidadosamente montada, un festejo que había comenzado sin mi presencia. Pero no era solo que la comida estuviera servida, o que mi hermana estuviera a mitad de un discurso elocuente. Era la ausencia palpable de una silla vacía para mí. Me quedé allí, al final de la mesa, parpadeando bajo el peso de mi abrigo, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo que había elegido con cariño para mi madre. Sí, para ella. A pesar de ser mi cumpleaños, había una única silla libre y estaba ocupada por su bolso. La sorpresa me paralizó. A los demás, aparentemente no. Un primo soltó una burla mordaz. Mi tío desvió la mirada hacia su plato y mi madre bebió un sorbo de su vino, dejando caer con una calma escalofriante. ¿Acaso el suelo no te sienta bien? Y entonces, la mesa entera estalló en una carcajada hueca, forzada, como si no supieran cómo reaccionar ante la crueldad de la situación. Mi corazón no se rompió en mil pedazos, simplemente se desconectó. Escuché sus palabras, sentí el calor subir a mis mejillas, pero lo que realmente quedó grabado en mi memoria fue el chirrido de los cubiertos contra la porcelana, el descorche seco de una botella, mi hermana capturando el momento con una foto, como si nada fuera inusual. Permanecí allí, inmóvil, quizás 10, quizás 20 segundos. Nadie se levantó, nadie me ofreció un asiento, nadie dijo, esto no está bien. Así que dejé la bolsa de regalo en una esquina de la mesa, despacio, sin temblar, sin pronunciar una sola palabra. Me di la vuelta y me fui. Lo último que oí fue la voz de mi madre, exageradamente dramática. Afuera, el bullicio de la ciudad me envolvió como un manto. El rugido de los motores, el eco de las bocinas, las risas de desconocidos que, al menos, no se dirigían a mí. Caminé 3 cuadras antes de darme cuenta de que aún sostenía mi abrigo en una mano y que las lágrimas aún no habían llegado. Me detuve en un semáforo, observando mi reflejo en el escaparate de una tienda. Un maquillaje aplicado con esmero, un cabello rizado por primera vez en semanas. Ese era el detalle que ellos pasaban por alto. Nos preparamos, alimentamos la esperanza de que, por una vez, nos hagan un espacio, que tal vez, solo tal vez, nos vean de verdad. Pero no había silla, no fue un descuido, fue un mensaje claro y directo, servido con una copa de vino y una sonrisa cínica. Esa noche no regresé a casa. Reservé una habitación de hotel con mis ahorros de emergencia. Sentada en el borde de una cama impecable, observé las luces de la ciudad palpitar bajo mis pies. Fue en ese instante cuando tomé una decisión silenciosa, sin estridencias, sin planes de venganza, solo un límite infranqueable. Apagué el teléfono, pedí servicio a la habitación y comencé a reescribir esa noche, porque yo sabía algo que ellos ignoraban. No era solo una chica sencilla, era una mujer que había estado construyendo algo en silencio, y a la mañana siguiente lo verían. Mi nombre es Janelle Moore, y desde donde sea que estés viendo este video, quédate conmigo, porque cuando me dijeron el suelo es para ti, no sabían que yo ya había construido el escenario. Ese momento en el restaurante no surgió de la nada, fue solo el capítulo más visible de una historia que he vivido en silencio durante toda mi vida. Siempre fui la extra, la que ayuda entre bambalinas, la supuesta villana, la que sostenía la cámara mientras mi hermana posaba con un vestido que yo no podía permitirme, un regalo de la misma madre que una vez me dijo, no podemos consentir a las dos. Claire, mi hermana mayor por 2 años, era la favorita, la niña dorada. La aplaudían por la más mínima cosa, mientras a mí me castigaban por mostrar cualquier emoción. Si Claire llegaba con una calificación baja, la llamaban resiliente. Si yo obtenía una nota ligeramente inferior a la máxima, recibía un sermón sobre mi supuesto bajo rendimiento. Ella podía llorar en la mesa y era sensible. Si yo hablaba con firmeza, era conflictiva. Mi madre solía decirme, eres fuerte, Janelle, no necesitas tanta atención. Lo que realmente quería decir era, no la mereces. No comenzó con los cumpleaños, pero los cumpleaños eran siempre lo peor. Cuando Claire cumplió 16, hubo una fiesta con carpa en el jardín, comida de catering, música en vivo. Cuando yo cumplí 16, un pastel compartido en su fiesta de graduación, con sus amigas cantando más fuerte que las mías. Me
convencí a mí misma de que lo estaba imaginando, de que tenía suerte de ser incluida, de que si trabajaba duro, me esforzaba y permanecía callada, algún día ganaría su amor. Spoiler, no fue así. Los ayudé cuando necesitaban dinero, pagué el alquiler cuando mi madre se atrasó, corregí el currículum de Claire, la llevé a entrevistas, fui su aval cuando no calificaba para un apartamento, y cada vez me repetía: esta será la ocasión, la vez que me den las gracias, la vez que por fin me vean, la vez que me dejen sentarme en el centro de la mesa, no en la orilla. Pero anoche se confirmó lo que debí haber aceptado hace años. No olvidaron poner una silla para mí, decidieron no hacerlo, era una burla. El suelo es para ti, dijo mi madre con una sonrisa mientras bebía vino, como si hubiera estado ensayando esa frase toda su vida. Y quizás así fue. Tal vez nunca fui la hija que quería, solo la que toleraba, la útil, la sombra que no respondía, hasta ahora. Porque salir de ese restaurante no se sintió como un colapso, sino como una liberación, como si finalmente dejara de mendigar ser vista por personas que se niegan a mirar. Y lo que no sabían, lo que nadie se molestó en preguntarme, ni siquiera cuando lo insinué, fue que yo había estado trabajando en algo que cuenta la verdad que ellos nunca quisieron escuchar. Y ese algo saldría a la luz en menos de 24 horas. Pensé que alguien llamaría. No de inmediato, conocía ese patrón, pero imaginé que tal vez más tarde esa noche, un mensaje, una nota de voz pasivo-agresiva, algún intento de control de daños, pero no, nada. Revisé mi teléfono una vez alrededor de la medianoche. Aún nada. Los únicos mensajes eran del trabajo, un feliz cumpleaños de una ex compañera de cuarto y un cupón para un café gratis. Ese silencio fue más ensordecedor que una bofetada. Miré mi teléfono brillando en la penumbra de la habitación del hotel y comprendí que no solo me habían olvidado, no me extrañaron. Podría haber desaparecido en la calle y su noche habría continuado. Champán, risas, chistes internos de los que nunca formé parte. ¿Y por qué iban a llamar? Interpreté mi papel a la perfección. Aparecí cuando nadie más lo hacía. Pagué los pasteles cuando mamá olvidaba. Limpiaba la sala después de las cenas familiares. Escuchaba a Claire llorar por sus relaciones solo para que luego me acusaran de ser demasiado crítica cuando ofrecía un consejo. Nunca vieron cuando me fui, porque nunca notaron que estaba. Así que dejé de esperar. A la 1 de la madrugada, apagué mi teléfono y abrí mi laptop. Saqué el avance de prensa, el que había dejado en borradores durante semanas, bajo embargo de medios, programado para salir exactamente a las 9 de la mañana del día siguiente. Mi dedo tembló sobre el botón de confirmar, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Había pasado 2 años recopilando evidencia, grabando conversaciones, guardando mensajes de texto y correos electrónicos, documentando cada pequeña crueldad, cada mentira, cada manipulación, no solo de mi familia hacia mí, sino de mi madre hacia todos. Mi madre, Elena Moore, respetada directora de una fundación benéfica que ayudaba a niños en situación de vulnerabilidad. Mi madre, que aparecía en revistas locales sonriendo mientras cortaba listones para inaugurar centros comunitarios. Mi madre, que desviaba fondos de esa misma fundación para pagar las tarjetas de crédito de Claire, para comprarle ese auto que nunca pudo mantener, para financiar sus vacaciones en Europa mientras yo trabajaba turnos dobles. Siempre lo supe. Tenía en mi poder pruebas irrefutables, la clase de evidencia que no solo destrozaría su imagen pública, sino que podría acarrearle serias consecuencias legales. Pruebas que pulverizarían esa fachada impecable que había cultivado durante décadas. Inhalé profundamente y pulsé el botón de enviar. El comunicado de prensa estaba programado. Periodistas de 3 medios distintos recibirían un dossier completo con toda la documentación a las 9:00 a.m., justo a tiempo para la vorágine informativa matutina. Adjunté un video, mi testimonio completo, relatando mi verdad. Me dejé caer sobre la almohada, sintiendo una extraña calma. No había vuelta atrás. Por primera vez en mi vida, sentía que tomaba las riendas. No era venganza lo que buscaba, aunque seguramente esa sería la interpretación. Era justicia. Era la verdad, finalmente haciendo visible lo que siempre se había mantenido oculto. Dormí profundamente esa noche, sin pesadillas. Al despertar, el reloj marcaba las 8:30 a.m. Pedí un café al servicio de habitaciones y encendí el televisor, sintonizando el canal de noticias local. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos permanecían firmes. Recordé incontables ocasiones en las que mi voz se había quedado silenciada. En mi 5º cumpleaños, cuando Claire apagó las velas de mi pastel y todos aplaudieron. A los 13, cuando pedí una bicicleta y recibí un libro de matemáticas avanzadas, como si siempre tuviera que esforzarme más. En mi graduación universitaria, cuando mi madre llegó 2 horas tarde y se marchó 15 minutos después, porque Claire tenía una supuesta emergencia que resultó ser una cita con su novio de entonces. Rememoré la vez que enfermé de neumonía y pasé 3 días sola en mi apartamento, con mis llamadas ignoradas. El momento en que perdí mi empleo durante la pandemia y tuve que vender mi computadora para pagar el alquiler, mientras mi madre ofrecía el dinero destinado a mi educación a Claire para que invirtiera en el fallido negocio de su pareja. Y más recientemente, la nominación de Claire a un premio local por un innovador proyecto comunitario que, en realidad,
Yo había concebido mientras trabajaba para ella como asistente no remunerada. Mi nombre nunca figuró en ningún documento. El día de la ceremonia me pidieron que tomara las fotos, pero lo de la noche anterior, eso había sido diferente. Deliberado, calculado, una humillación pública frente a toda la familia extendida, orquestada porque últimamente había empezado a marcar límites, a decir no a sus constantes peticiones de dinero o favores, y eso no les había gustado. Mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesita de noche. Eran las 9:05 a.m. Lo miré sin tocarlo. 5 llamadas perdidas de mi madre, 3 de Claire, mensajes de texto sin leer, correos electrónicos que ignoraría, demasiado tarde. En la pantalla del televisor, el presentador anunciaba una noticia de última hora sobre presuntas irregularidades en la Fundación Luz para Todos, dirigida por Elena Moore. Subieron el volumen y aparecieron fragmentos de mi video, editados profesionalmente. Mi rostro en pantalla, sereno, explicando con documentos en mano cómo mi madre había falsificado firmas, inflado facturas, creado empleados fantasma, cómo había manipulado registros contables durante años para desviar fondos destinados a comedores infantiles y programas educativos hacia cuentas personales. El teléfono seguía vibrando. Ahora era mi tío, luego mi primo, luego números desconocidos. No contesté. En lugar de eso, me vestí despacio, con cuidado. Me puse el vestido negro y sencillo que había comprado para la ocasión. Me maquillé como si fuera una entrevista importante. Me calcé los zapatos nuevos que me había regalado a mí misma por mi cumpleaños. Para cuando terminé, mi teléfono mostraba 37 llamadas perdidas y la televisión mostraba a un reportero frente a la casa de mi madre, donde varias patrullas de policía estaban estacionadas. Salí del hotel a las 10:30 a.m. No me dirigí a casa de mi madre ni a mi apartamento. Fui directamente a una cafetería que me gustaba en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. Pedí un cappuccino y un croissant y me senté junto a la ventana. A las 11:15 a.m. recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Victoria, la antigua asistente de mi madre en la fundación, a quien habían despedido cuando comenzó a hacer demasiadas preguntas sobre los números que no cuadraban. Gracias, decía simplemente. Y luego, ¿podemos vernos? Le respondí con la dirección de la cafetería. 20 minutos después, estaba sentada frente a mí. Tenía ojeras, pero sonreía con una mezcla de alivio y admiración. ¿Lo hiciste?, preguntó. Realmente lo hiciste. Lo hicimos, respondí. Su documentación fue crucial. Victoria había sido mi aliada silenciosa durante meses, ayudándome a recopilar pruebas, a entender los entresijos legales, a construir un caso sólido. Sin ella, quizás nunca habría tenido el valor. ¿Y ahora qué?, preguntó. Bebí un sorbo de mi café, que ya estaba tibio. Ahora espero. Los abogados me contactarán. Habrá declaraciones que hacer, testimonios que dar, un juicio probablemente. ¿Tienes miedo? Lo pensé un momento. No, de ellos ya no tengo miedo. Tampoco de lo que viene después. He comenzado a construir una vida donde no estoy constantemente tratando de ganarme el amor de alguien que nunca me lo dará. Victoria asintió. Ella entendía. También había sido manipulada por mi madre, aunque de forma diferente. Mi teléfono sonó. Era la fiscal del distrito. La había conocido brevemente semanas atrás, cuando entregué parte de la evidencia de forma anónima a través de mi abogado. Señorita Moore, dijo cuando contesté, necesitamos que venga a la fiscalía lo antes posible. Estaré allí en 1 hora, respondí. Cuando terminé la llamada, Victoria me miró con preocupación. ¿Estarás bien?, sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa llegó hasta mis ojos. Lo estaré. Este es solo el comienzo. Nos despedimos con un abrazo prolongado. Mientras caminaba hacia la parada de taxi, mi teléfono sonó nuevamente. Era Claire. Después de un segundo de duda, contesté. ¿Cómo pudiste?, fue lo primero que dijo, su voz quebrada entre lágrimas e indignación. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sí, respondí con calma. Lo sé perfectamente. Mamá podría ir a la cárcel. Janelle, ¿a la cárcel? ¿Es eso lo que quieres? ¿Venganza porque te sentiste excluida en una cena? Casi me reí. Así era Claire, siempre minimizando, siempre tergiversando, como si todo se redujera a una silla en un restaurante, y no a toda una vida de negligencia y abuso. No se trata de venganza, Claire, se trata de justicia. Justicia para todos los niños que debieron recibir esa ayuda, y no la recibieron porque el dinero terminó en tu armario o en tus vacaciones. Eso es mentira, siseó. Tú no sabes nada. Siempre fuiste la envidiosa, la resentida. Tengo cada transferencia documentada. Claire, cada firma falsificada, cada factura inflada. No es mi palabra contra la de ella, son hechos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando Claire volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más pequeña, casi asustada. ¿Qué va a pasar conmigo, Janelle? No tengo dinero propio, no tengo un trabajo real. Todo lo que tengo es de mamá. Y ahí estaba. Por primera vez, Claire admitía su dependencia, su vulnerabilidad. Por primera vez me veía como alguien con poder. Eso depende de ti, respondí. Si cooperas con la investigación, si devuelves lo que puedas, si testificas con honestidad, probablemente no enfrentes cargos. ¿Me estás pidiendo que traicione a mamá? Te estoy ofreciendo una salida, Claire. Más de lo que cualquiera de ustedes me ofreció jamás. Otro silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada, como cuando éramos niñas y se daba cuenta de que estaba en problemas reales. Lo pensaré, dijo finalmente.
finalmente, y colgó. No sabía si lo haría. Probablemente no. Claire siempre había sido leal a nuestra madre, incluso cuando esa lealtad la perjudicaba. Era parte de su papel en la dinámica familiar, la hija perfecta, la extensión de los deseos de... En el asiento trasero de un taxi, rumbo a la fiscalía, mi mente era un torbellino mientras revisaba la bandeja de entrada de mi correo electrónico. 3 ofertas de entrevistas de importantes medios nacionales, 2 propuestas editoriales para plasmar mi historia en un libro y el mensaje de una productora de documentales que quería llevar mi relato a la pantalla. Todo había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. En menos de 24 horas, la que siempre había sido la hija invisible, la que pasaba desapercibida, se había convertido en una voz que todos querían escuchar. Era una sensación extraña, una mezcla de poder y temor que me calaba hasta los huesos. Durante incontables noches, había soñado con este instante, con el día en que la verdad saldría a la luz, con el derrumbe de la imagen intachable de mi madre, con la vindicación de todo el dolor que había soportado en silencio. Pero ahora que estaba sucediendo, un vacío inesperado se instalaba en mi pecho. Era como haber escalado la montaña más alta solo para descubrir que la vista desde la cima no se correspondía con la imagen idealizada que había construido en mi mente. No era arrepentimiento, no lamentaba mis acciones, sino una profunda comprensión de que este acto de justicia, aunque necesario, no tenía el poder de borrar las cicatrices del pasado. No me devolvería los cumpleaños silenciados, las palabras de aliento que nunca llegaron, los abrazos que siempre fueron esquivos. La justicia era un paso crucial, sí, pero no era sinónimo de reparación. El taxi se detuvo frente al imponente edificio de la fiscalía. Pagué la carrera y aspiré profundamente antes de abrir la puerta. Un enjambre de periodistas aguardaba en la entrada, pero aún no me reconocían en persona. Sabía que esa invisibilidad sería efímera. Al cruzar el umbral, fui recibida por la fiscal Miranda Valenzuela, una mujer de mediana edad cuya mirada penetrante y presencia firme imponían respeto de inmediato. Señorita Moore, dijo, estrechando mi mano con firmeza, gracias por su prontitud. Tenemos mucho que discutir. Me condujo a una sala de conferencias donde 3 personas más esperaban. Un asistente fiscal de rostro joven pero serio, un detective de aspecto observador y mi abogado, Rafael Mendoza, a quien había contratado semanas atrás, anticipándome a este momento crucial. Su madre ha sido detenida esta mañana, informó la fiscal una vez que todos estuvimos sentados alrededor de la mesa. Estamos ejecutando órdenes de registro tanto en la fundación como en su residencia. Su testimonio, señorita Moore, ha sido fundamental para llegar hasta aquí, pero necesitamos su declaración completa para consolidar el caso. Asentí con determinación. Estoy lista. Durante las siguientes 4 horas, desgranamos cada detalle, cada documento que había recopilado meticulosamente, cada conversación grabada subrepticiamente, cada transacción sospechosa que había logrado rastrear. Mi declaración quedó asentada oficialmente, firmada y sellada, un testimonio tangible de los años de silencio roto. Rafael, mi abogado, me dirigió una mirada de aprobación al concluir. Lo hiciste muy bien, Janelle. Clara, precisa. La fiscal asintió, mostrando una satisfacción similar. Con esto y lo que encontremos en los registros, tenemos un caso sólido. Su madre enfrentará cargos graves. ¿Y mi hermana?, pregunté, la preocupación asomando en mi voz. Dependerá de su nivel de implicación y conocimiento, respondió la fiscal con cautela. ¿Fue solo una beneficiaria pasiva o participó activamente en el esquema fraudulento? Salí de la fiscalía al atardecer. La multitud de periodistas se había multiplicado exponencialmente y, esta vez, sus ojos y sus cámaras estaban dirigidos directamente a mí. Gritos, flashes cegadores, micrófonos extendidos buscando mis primeras palabras públicas. Rafael me guió con firmeza a través del tumulto hasta un coche que nos esperaba con el motor en marcha. No hagas declaraciones todavía, me aconsejó mientras el vehículo se incorporaba al tráfico. Primero debemos coordinar una estrategia mediática. Asentí, demasiado agotada para articular palabra. El día había sido un maratón emocional, y este nuevo capítulo de mi vida apenas comenzaba. Rafael me dejó en el hotel donde había decidido refugiarme unos días, hasta que la tormenta mediática amainara y pudiera ordenar mis pensamientos con claridad. En la recepción, me informaron que había llegado un paquete para mí. Era una caja pequeña, envuelta en papel marrón sin remitente visible. De vuelta en mi habitación, la abrí con cuidado. En su interior encontré un cuaderno viejo, con los bordes desgastados por el tiempo y el uso. Lo reconocí al instante. Mi diario de la adolescencia, el que había desaparecido misteriosamente cuando tenía 17 años. Junto a él, una nota escrita a mano con caligrafía temblorosa. Siempre supe que eras más fuerte que todos nosotros. Lo siento por todo, tío Roberto. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi madre, el que siempre bajaba la mirada en las reuniones familiares cuando yo era objeto de sus humillaciones, el que a veces me deslizaba un billete o un pequeño regalo a escondidas, el único que alguna vez pareció notar mi dolor, aunque
nunca hizo nada para detenerlo. Hojeé las páginas amarillentas del diario. Todas mis angustias adolescentes estaban allí plasmadas con tinta azul, mis sueños incipientes, mis planes para un futuro que entonces parecía inalcanzable, mis lágrimas silenciosas. Había una entrada en particular que recordaba vívidamente. Algún día seré tan importante que no podrán ignorarme. Algún día haré algo tan grande que tendrán que mirarme. Y cuando lo haga, no será para complacerlos, será porque finalmente encontré mi propio camino. Tenía 15 años cuando escribí esas palabras. Ahora, a mis 29, finalmente había sucedido, pero no de la forma en que lo había imaginado entonces. No a través del éxito convencional o la fama, sino a través de la verdad, a través de la ruptura. Me senté junto a la ventana del hotel, observando cómo la ciudad se iluminaba lentamente al caer la noche. Mi teléfono seguía vibrando con notificaciones, pero lo había silenciado. Mañana habría tiempo para responder, para planificar, para enfrentar las consecuencias de lo que había puesto en marcha. Esta noche, por primera vez en mi vida, anhelaba estar a solas conmigo misma. No la Janelle que siempre trataba de complacer, de ayudar, de ser útil. No la Janelle invisible, la olvidada, la que se sentaba al margen de la mesa familiar. Solo Janelle, la mujer que finalmente se había puesto de pie y había dicho basta. La mujer que había elegido la verdad por encima del confort, la justicia por encima de los lazos de sangre. La mujer que, después de toda una vida esperando una silla en la mesa, había decidido construir su propia mesa. La mañana siguiente amaneció lluviosa y gris. El suave golpear de las gotas contra el cristal de la ventana me despertó. Por un instante desorientador, no recordé dónde estaba. Luego, la realidad regresó con la fuerza de un torrente. El restaurante, la humillación pública, mi salida silenciosa, el comunicado de prensa, la detención de mi madre. Me incorporé lentamente, sintiendo un cansancio que trascendía lo físico. Mi teléfono mostraba 27 nuevas notificaciones desde que lo silencié la noche anterior. La más reciente era un mensaje de texto de un número desconocido. Janelle, soy Marcela Ruiz del diario El Imparcial. Queremos ofrecerte la oportunidad de contar tu historia completa, en tus propios términos. Por favor, contáctame cuando puedas. Marcela Ruiz. Recordaba su nombre. Una periodista de investigación respetada, conocida por su integridad y su compromiso con la justicia social. Habíamos intercambiado algunos correos electrónicos semanas atrás, cuando buscaba el medio adecuado para dar a conocer mi verdad. Ella había sido la única que no me había presionado, que no había intentado sonsacarme información prematuramente, que había respetado mi proceso. Guardé su mensaje para responderlo más tarde, y me levanté para preparar un café con la pequeña cafetera de la habitación. Mientras esperaba que el agua se calentara, encendí el televisor. Tal como esperaba, la historia seguía siendo la noticia principal. Imágenes de mi madre siendo escoltada por oficiales, entrando al juzgado con la cabeza gacha y un abrigo cubriendo su rostro. Claire llegando por separado, rodeada de reporteros, con gafas oscuras y el rostro tenso. Y luego, mi propio rostro, fragmentos del video que había grabado y editado profesionalmente. Me oí decir con una voz que sonaba más firme que lo que sentía en ese momento: esta no es una historia de venganza, es una historia de justicia. Era extraño verme en pantalla, escuchar mi voz amplificada. La Janelle del video parecía más fuerte, más segura de sí misma que la mujer que ahora observaba la escena desde la habitación de un hotel. El presentador mencionó que la fiscalía había confirmado el hallazgo de evidencias adicionales en los registros, evidencias que corroboraban mis acusaciones. Habló de millones de pesos desviados, de una red de corrupción que podría involucrar a otros funcionarios y benefactores. Mi teléfono volvió a sonar. Era Rafael. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin rodeos. Estoy viéndolas. El reciente giro en la investigación ha tomado un cariz inesperado. La fiscalía ha descubierto conexiones inquietantes que alcanzan a figuras políticas influyentes a nivel local. La magnitud de este entramado parece expandirse mucho más allá de lo que inicialmente se vislumbraba. Una punzada de angustia me oprimió el pecho. ¿Qué implicaciones tendría esto para mi situación? La respuesta de Rafael fue directa y cargada de seriedad. Esto significa que tu seguridad se vuelve una prioridad aún mayor. Debes prepararte mental y logísticamente para un proceso legal que podría extenderse durante meses, quizás incluso años. ¿Protección? ¿De qué hablas exactamente?, pregunté, sintiendo la incertidumbre crecer en mi interior. Rafael hizo una breve pausa. Su mirada denotaba preocupación. Janelle, tu madre tiene vínculos con personas poderosas que podrían verse directamente afectadas si decide colaborar con la justicia para obtener una reducción en su condena. Ya hemos recibido algunas comunicaciones, digamos, poco amigables. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus palabras. Amenazas veladas, insinuaciones lo suficientemente perturbadoras como para justificar medidas preventivas. Estoy gestionando para que te asignen protección policial de forma provisoria. Además, creo que deberías considerar cambiar de residencia temporalmente. Mi mirada se dirigió hacia la ventana de la habitación del hotel, abarcando la ciudad que había sido mi hogar desde siempre. La idea de abandonarla, de tener que huir, me revolvió el estómago. No voy a esconderme, Rafael. No después de todo lo que he arriesgado para sacar la verdad a la luz. No se trata de esconderse. Janelle respondió con firmeza.
firmeza, su tono transmitiendo urgencia. Se trata de ser estratégica, piénsalo con calma. Mientras tanto, bajo ninguna circunstancia abras la puerta a desconocidos y evita salir sola. Al colgar la llamada, me quedé inmóvil al borde de la cama, la taza de café enfriándose entre mis manos. La lluvia arreciaba contra el cristal, un eco sombrío de la tempestad que mis propias acciones habían desencadenado. Mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Claire. Necesitamos hablar. Es urgente. Lo ignoré, pero apenas unos minutos después llegó otro. Por favor, Janelle, no es lo que piensas. Estoy en el lobby de tu hotel. Una pregunta cruzó mi mente con inquietante rapidez. ¿Cómo sabía dónde me hospedaba? Solo Rafael y Victoria tenían esa información. Una punzada helada de desconfianza me recorrió la espina dorsal. ¿Podría confiar plenamente en ellos? Sin dudarlo más que un instante, respondí: sube, habitación 7-12. Si Claire había llegado hasta aquí, si había logrado encontrarme, tarde o temprano tendríamos que confrontarnos. Prefería hacerlo bajo mis propios términos. Mientras esperaba, abrí el cajón de la mesita de noche y extraje la pequeña grabadora que había utilizado durante meses para documentar conversaciones cruciales. La encendí y la oculté discretamente bajo una revista sobre la mesa de café. 3 suaves golpes en la puerta me hicieron contener la respiración. Abrí. Claire estaba casi irreconocible. Su habitual imagen de perfección se había desvanecido. Su cabello estaba recogido de forma descuidada, no llevaba maquillaje y sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Vestía unos jeans desgastados y un suéter gris que reconocí como mío, uno que había dejado en casa de mi madre hacía meses. Gracias por recibirme, dijo con una voz áspera, casi un susurro. La dejé pasar sin ofrecerle un abrazo, sin invitarla a sentarse. Cerré la puerta y me crucé de brazos, manteniendo una distancia prudente. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?, pregunté directamente, sin rodeos. Claire se mordió el labio inferior, un gesto de nerviosismo que le conocía bien. Llamé a todos los hoteles de la zona. En el tercero, cuando mencioné tu nombre, la recepcionista dudó un segundo antes de decir que no tenían registro. Supe que era ahí. Eso fue una imprudencia, Claire, respondí con frialdad. Ahora cualquiera podría encontrarme. Lo siento, murmuró, pero su disculpa carecía de convicción. Necesitaba verte. Se sentó al borde de la cama sin esperar invitación. Sus hombros caídos y su mirada perdida reflejaban una vulnerabilidad que rara vez le había visto. ¿A qué has venido, Claire? Levantó la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban inundados de una mezcla de emociones que no pude descifrar de inmediato. Miedo, rabia, súplica. Mamá, está destrozada, comenzó, su voz quebrándose. Los abogados dicen que podría enfrentarse hasta a 15 años de prisión. Lo sé, respondí, sin dejar traslucir ninguna emoción. Están congelando todas nuestras cuentas. El banco ya me notificó que la hipoteca de mi departamento está en revisión porque fue adquirido con fondos posiblemente ilícitos. No dije nada. Claire siempre había vivido por encima de sus posibilidades, o más bien, dentro de las posibilidades que mi madre creaba artificialmente para ella. Van a quitármelo todo, Janelle, continuó, y su voz se quebró por completo. Mi coche, mi departamento, incluso mi ropa podría ser confiscada si prueban que se compró con dinero malversado. No tengo nada. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto?, pregunté, manteniendo un tono neutro a pesar del torbellino de emociones contradictorias que me embargaba. Claire se levantó de repente, acercándose a mí con una desesperación palpable en sus ojos. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes decir que yo no sabía nada? Que solo era una beneficiaria inocente. Que mamá nunca me contó de dónde venía el dinero. La miré fijamente. ¿Es eso cierto, Claire? ¿Realmente no sabías nada? Su mirada vaciló por un instante. Fugaz, pero suficiente. Siempre había sido una pésima mentirosa, al menos conmigo. Sospechaba que algo no estaba bien, admitió finalmente, evitando mi mirada, pero no conocía los detalles. No sabía que era tan grave. ¿Y nunca te preguntaste por qué una directora de fundación sin otros ingresos podía permitirse comprarte un BMW, pagar tus vacaciones en Europa y mantener 2 propiedades? Claire desvió la mirada. Pensé que teníamos ahorros de papá o inversiones. No lo sé, Janelle. No todos somos tan analíticos como tú. Esto no se trata de ser analítica, repliqué, sintiendo cómo la rabia comenzaba a encender mi sangre. Se trata de honestidad básica, de decencia humana, de no robar dinero destinado a niños necesitados. Yo no robé nada, exclamó, y por primera vez vi un atisbo de la vieja Claire, indignada ante cualquier acusación. Solo acepté lo que mamá me daba. ¿Y nunca te pareció extraño que yo tuviera que trabajar en 3 empleos para pagar mi universidad, mientras tú recibías todo servido en bandeja de plata? ¿Nunca te preguntaste por qué a ti te daban todo y a mí nada? Claire se dejó caer nuevamente en la cama, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Yo pensé que mamá te trataba diferente, porque eras más independiente, porque no necesitabas tanto. Solté una risa amarga. ¿Independiente? ¿Así lo veías tú? Yo era independiente porque no tenía otra opción, Claire. Porque si dependía
Dependía de ustedes. Me moría de hambre. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. La lluvia seguía golpeando la ventana, constante y melancólica. Siempre supe que me querías menos que a ella, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma por la crudeza de mi honestidad. Pero nunca entendí por qué. ¿Qué te hice? Claire, ¿cuál fue mi crimen? Mi hermana levantó la mirada, y por primera vez vi lágrimas genuinas en sus ojos. Yo no te odio, Janelle, susurró. Nunca te odié. Te tenía miedo. La idea era tan absurda que casi me hizo reír. Tú tenías todo el poder, Claire. Siempre lo tuviste. Claire negó con la cabeza. Tú eras fuerte de una manera que yo nunca fui. Inteligente, determinada, capaz de sobrevivir sin la constante aprobación de mamá. Yo no soy nada sin ella, sin su dinero, sin su apoyo, sin su aprobación. Tú podías sostenerte sola. Yo me desmorono si no me aplauden cada 5 minutos. La miré estupefacta. Nunca en todos nuestros años de hermanas había considerado que Claire pudiera envidiarme a mí. Eso no justifica cómo me trataron, dije finalmente, recuperando mi compostura. Nada lo justifica, respondió suavemente. Lo sé y lo siento, Janelle. De verdad lo siento por cada cumpleaños arruinado, por cada logro que ignoramos, por cada vez que dejamos que mamá te menospreciara sin defenderte. Quería creerle. Una parte de mí, la niña pequeña que siempre había anhelado el amor de su hermana mayor, quería aceptar sus disculpas y abrazarla, pero la mujer adulta que había soportado años de negligencia y crueldad sabía mejor. ¿Lo sientes lo suficiente como para testificar contra mamá? Pregunté, la grabadora oculta, capturando cada palabra en la quietud de la habitación. Con la mirada fija en Claire, Janelle preguntó con una intensidad que cortaba el aire. ¿Sientes en lo profundo de tu ser la necesidad de que se haga justicia lo suficiente como para actuar? Un escalofrío recorrió el rostro de Claire, dejando su piel pálida como la cera. ¿Me estás pidiendo que traicione a nuestra propia madre? Janelle se levantó, la urgencia en sus movimientos contrastando con la quietud tensa de la habitación. Te estoy pidiendo que elijas la verdad, Claire. Por una vez en tu vida, elige la verdad. Comenzó a caminar lentamente, sus dedos masajeando sus sienes como si un dolor punzante la atormentara. Claire finalmente rompió el silencio, su voz apenas un susurro cargado de angustia. Si testifico contra ella, también iré a la cárcel. Firmé documentos. Janelle. Acepté formar parte del consejo directivo de la fundación sin cuestionar nada. Mi nombre aparece en transferencias. Janelle se detuvo, enfrentándola con una mirada firme pero compasiva. No necesariamente. Si cooperas desde el principio, si demuestras un arrepentimiento genuino, es probable que consigas un acuerdo para reducir tu sentencia. Tal vez incluso libertad condicional. Claire se giró hacia la ventana, su espalda ofreciendo un muro de silencio contra la luz gris y melancólica de una mañana lluviosa. ¿Y después qué? Preguntó con la voz quebrada, la desesperación tiñendo cada sílaba. Suponiendo que evite la prisión, ¿qué me quedará? No tengo una carrera real, mis ahorros son inexistentes, mis habilidades, lo único que sé hacer es ser la hija perfecta de Elena Moore. Tendrías la oportunidad de empezar de nuevo, respondió Janelle con suavidad, pero con convicción, de descubrir quién eres realmente cuando no estás tratando de complacer a mamá, de construir algo propio, algo auténtico. Claire se volvió, y por un instante fugaz, Janelle vislumbró a la niña que había sido su hermana, antes de que las sombras del favoritismo y la manipulación oscurecieran sus vidas. Tengo miedo, Janelle, confesó, la vulnerabilidad palpable en su voz. Toda mi vida he tenido miedo, de no ser suficiente, de quedarme sola, de fracasar. Yo también tengo miedo, admitió Janelle, su tono ahora más suave, empático, pero aprendí a vivir con él porque no tenía otra opción. Claire se acercó, y para sorpresa de Janelle, tomó sus manos entre las suyas. Sus dedos estaban fríos y temblorosos, y transmitiendo su profundo terror. Ayúdame, suplicó, sus ojos llenos de una súplica silenciosa. No sé cómo ser como tú, no sé cómo sobrevivir a esto. Janelle la miró a los ojos, escrutando cada rincón en busca de algún rastro de manipulación, alguna señal de que esto era otra artimaña, pero solo encontró miedo genuino, y quizás por primera vez una honestidad desarmadora. No puedo detener lo que ya está en marcha, explicó con una calma dolorosa, y tampoco quiero hacerlo. Lo que mamá hizo, lo que ambas hicieron, estuvo mal. Debe haber consecuencias. Claire asintió, su mirada cayendo al suelo como si el peso de sus actos fuera una carga demasiado pesada. Pero puedo ayudarte a navegar por esto, continuó Janelle, ofreciendo un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Puedo presentarte a mi abogado, puedo aconsejarte sobre la mejor manera de cooperar, y cuando todo termine, si realmente deseas cambiar, puedo ayudarte a encontrar tu propio camino. ¿Por qué harías eso?, preguntó Claire, su confusión genuina. Después de todo lo que te hicimos, Janelle meditó su respuesta cuidadosamente. ¿Por qué? En efecto, ¿qué la impulsaba a ofrecer ayuda a alguien que había sido cómplice de su sufrimiento? Porque quiero ser mejor que ustedes, dijo finalmente, su voz firme. Porque no quiero que el resentimiento me consuma. Y porque a pesar de todo, eres mi hermana, la única familia que me queda. Un sollozo escapó de los labios de Claire, y sin previo aviso, se lanzó a abrazar a Janelle.
Janelle. Su cuerpo temblaba contra el suyo. Janelle tardó un instante en responder al abrazo. Una parte de ella aún desconfiaba, aún temía que esto fuera otra manipulación, pero entonces sintió las lágrimas de Claire empapar su hombro. Escuchó su respiración entrecortada, y algo dentro de ella cedió. No por completo, no incondicionalmente, pero lo suficiente para levantar los brazos y rodear ligeramente su espalda. «Esto no significa que te perdone», aclaró Janelle mientras se separaban, manteniendo una distancia cautelosa. «El perdón tendrás que ganártelo con acciones, no con palabras o lágrimas». Claire asintió, secándose el rostro con la manga de su suéter. «Mi suéter», pensó Janelle con una punzada de ironía. «Lo entiendo, y lo haré, te lo prometo». «No me prometas nada todavía», respondió Janelle con seriedad. «Primero tienes que decidir qué vas a hacer, si vas a enfrentar esto con honestidad o si vas a seguir el camino de mamá». Claire rebuscó en su bolso hasta encontrar un pañuelo. Se sonó la nariz y luego miró a Janelle con una determinación que nunca antes le había visto. «Quiero hacer lo correcto», dijo. Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era firme. «Aunque me asusta, aunque duela». «Bien», respondió Janelle, y por primera vez desde que Claire había entrado en su habitación, le ofreció una pequeña sonrisa, un atisbo de esperanza en medio de la tormenta. «Es un comienzo». Le dio el número de Rafael y le aconsejó que lo contactara inmediatamente para programar una reunión. Le explicó que tendría que ser completamente honesta, que cualquier mentira o verdad a medias solo empeoraría su situación. Mientras la acompañaba a la puerta, Claire se detuvo un momento, una expresión melancólica en su rostro. «¿Sabes qué es lo más irónico?», preguntó con una sonrisa amarga. «Mamá siempre decía que yo era la fuerte, la exitosa, la especial, pero tú eres quien sobrevivió sin su apoyo. Tú eres quien construyó algo real, algo propio». «Claire», dijo Janelle suavemente, su corazón sintiendo un eco del dolor de su hermana. «Ambas fuimos víctimas de sus mentiras, aunque de maneras diferentes. Tú no eres débil, solo te convencieron de que lo eras para mantenerte dependiente». Claire la miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la esperanza, una chispa tenue en la oscuridad. «¿De verdad crees eso?». «Sí», respondió Janelle con honestidad. «Ahora tienes la oportunidad de descubrir quién eres realmente sin su influencia. Es aterrador, pero también liberador». Claire asintió, y por un breve instante, Janelle vislumbró a la persona en la que podría convertirse si lograba liberarse de las cadenas de su madre. «Te llamaré después de hablar con tu abogado», dijo Claire con una nueva determinación en su voz. «Hazlo. Y Claire, ten cuidado. No todos en esta situación son amigos». Después de que Claire se fue, Janelle apagó la grabadora. No estaba segura de si alguna vez necesitaría esa conversación como evidencia, pero años de desconfianza le habían enseñado a documentarlo todo. Se sirvió otra taza de café y volvió a mirar por la ventana. La lluvia había amainado, convirtiéndose en una llovizna ligera que brillaba con los ocasionales rayos de sol que se filtraban entre las nubes. Su teléfono sonó. Era Victoria. «¿Podemos vernos?», preguntó sin preámbulos, la urgencia en su voz palpable. «¿Hay algo que necesitas saber?». La tensión en su tono puso a Janelle en alerta. «¿Qué sucede?». «No por teléfono», insistió Victoria. «Es sobre tu madre y sobre alguien más, alguien que no esperabas que estuviera involucrado». Un nudo se formó en el estómago de Janelle. «Dame una hora. Te veo en el café de ayer». Mientras se duchaba y se vestía, su mente repasaba todas las posibilidades. ¿Quién más podría estar involucrado? ¿Algún político local que recibía sobornos? ¿Otro miembro de la familia que no conocía? Cuando estaba a punto de salir, recibió un mensaje de Rafael. «Tu madre está negociando un acuerdo con la fiscalía. Quiere declararse culpable a cambio de clemencia». La noticia la tomó por sorpresa. Elena Moore nunca había sido del tipo que admitía sus errores. Si estaba dispuesta a declararse culpable, significaba que la evidencia era abrumadora, o que estaba protegiendo a alguien más. Tomó un taxi hasta el café, manteniendo un ojo en el espejo retrovisor, para asegurarse de que nadie la seguía. La paranoia comenzaba a sentirse como una compañera constante. Victoria ya estaba allí cuando llegó, sentada en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Tenía el rostro tenso y sostenía su taza con ambas manos, como buscando calor. «Gracias por venir», dijo mientras Janelle se sentaba frente a ella. «¿Qué sucede?», preguntó Janelle directamente, la ansiedad mordiéndole por dentro. Victoria miró a su alrededor antes de inclinarse hacia ella y bajar la voz. «Anoche entraron a mi apartamento». Un escalofrío recorrió la espalda de Janelle. «¿Se llevaron algo?». «Nada valioso», respondió Victoria, su voz cargada de inquietud. «Pero revisaron mis archivos. La copia impresa de los documentos que te di sobre la fundación desapareció». «¿Llamaste a la policía?», preguntó Janelle, su mente comenzando a atar cabos oscuros. «Sí, pero no confío en ellos completamente. No después de lo que descubrí esta mañana». Victoria sacó una tablet de su bolso y la deslizó hacia Janelle. En la pantalla había una fotografía. Su madre sonriendo junto a un hombre de uniforme policial. «¿El comisionado Héctor Fuentes?», preguntó Janelle, la sorpresa y la confusión mezclándose. «Mi madre se codeaba con muchos funcionarios. Mira la fecha», indicó Victoria con gravedad. «La fotografía había sido tomada ayer, después de la detención de su madre». «No entiendo», murmuró Janelle, sintiendo
cómo una sombra de sospecha comenzaba a oscurecer su mente. Fuentes visitó a tu madre en la cárcel, explicó Victoria, su voz apenas un susurro. Una visita que no quedó registrada oficialmente. Mi primo trabaja en el centro de detención y lo vio entrar. Dice que estuvieron reunidos casi una hora. ¿Por qué el comisionado de policía visitaría personalmente a mi madre?, preguntó Janelle, la incredulidad luchando contra una creciente sensación de peligro. Victoria la miró con intensidad. Porque está involucrado, Janelle. He estado revisando más a fondo los registros de donaciones a la fundación. Los últimos 3, el peso de la verdad comenzaba a sentirse en cada uno de mis poros. Victoria, con la mirada cargada de una sombría certeza, me había revelado información que sacudía los cimientos de todo lo que creía saber. Durante años, comenzó, su voz apenas un susurro en la penumbra de su apartamento. La policía municipal ha estado involucrada en movimientos de dinero, sumas considerables que luego eran lavadas y regresaban infladas a cuentas personales específicas. La incredulidad me golpeó como una ola helada. ¿Estás insinuando que la fundación, que se suponía que ayudaba a la comunidad, era en realidad una fachada para el lavado de dinero por parte de la policía?, pregunté, sintiendo el mareo de quien se enfrenta a una verdad demasiado oscura. Victoria asintió lentamente. No toda la policía, claro está, pero fuentes internas, altos mandos, me han confirmado esto. La magnitud de sus palabras era aterradora. Si esta investigación escalaba hasta el comisionado, se desataría un huracán político de proporciones épicas, y yo, sin quererlo, me había convertido en una pieza clave, una amenaza para individuos con un poder mucho mayor del que jamás imaginé. ¿Crees que Fuentes, él ordenó el allanamiento a tu apartamento? La pregunta salió casi como una confirmación de una sospecha que ya me carcomía por dentro. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Victoria mientras asentía. Y temo que esto no terminará aquí. Si supiera dónde te estás quedando. Dejó la frase inconclusa, pero la amenaza tácita flotaba pesadamente en el aire. Tengo que mudarme, murmuré, más para convencerme a mí misma que para ella. Necesito contactar a Rafael y contarle todo esto. Deberías considerar salir de la ciudad por un tiempo, sugirió Victoria, con una preocupación genuina en sus ojos, hasta que la investigación avance lo suficiente como para que no puedan alcanzarte. Recordé mi conversación con Rafael esa misma mañana, su insistencia en que me mudara temporalmente. Ahora, su inquietud cobraba un nuevo y siniestro significado. Hay más, continuó Victoria, bajando aún más la voz, como si las paredes tuvieran oídos. Tu tío Roberto, creo que está tratando de ayudarte, a su manera. ¿Roberto? La sorpresa en mi voz era palpable. ¿Cómo lo sabes? Lo vi en la fiscalía esta mañana. Estaba dando una declaración. Parecía decidido. Mi tío Roberto, el hombre que siempre había permanecido en las sombras, observando en silencio, el mismo que me había devuelto mi diario con esa nota críptica. Siempre supe que eras más fuerte que todos nosotros. Quizás, después de todo, no estaba tan sola como creía. Necesito hacer unas llamadas, dije, levantándome con una determinación recién descubierta. Y tú, necesitas tener mucho cuidado, Victoria. Si entraron a tu apartamento, lo sé, me interrumpió, con una resolución inesperada en su mirada. Ya lo pensé. Me quedaré con mi hermana unos días. Tiene un sistema de seguridad decente. Nos despedimos con un abrazo rápido pero cargado de significado. En apenas unos días, esta mujer, que había sido una aliada circunstancial, se había convertido en una amiga, en alguien en quien podía confiar en medio de este torbellino. De vuelta en el taxi, marqué el número de Rafael. Le conté sobre Fuentes, sobre las revelaciones de Victoria. Su silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier grito. Esto es grave, Janelle, dijo finalmente, su voz tensa, mucho más grave de lo que pensábamos. ¿Qué debo hacer? Primero, sal de ese hotel, ahora mismo. Tengo un colega con un apartamento seguro en las afueras. Te enviaré la dirección por mensaje encriptado. No le digas a nadie dónde vas, ni siquiera a tu hermana. Claire estuvo en mi habitación esta mañana, confesé, un nudo de incertidumbre apretando mi garganta. ¿Sabe dónde me hospedo? Rafael soltó una maldición apenas audible. ¿Confías en ella? No lo sé, respondí con honestidad. Parecía sincera, pero ha sido manipulada por tu madre toda su vida, completó Rafael, la dureza en su voz reflejando la urgencia de la situación. No podemos arriesgarnos. Recoge tus cosas y sal de ahí ahora mismo. Te llamaré en 20 minutos con instrucciones. Colgué y le pedí al taxista que diera la vuelta. Mientras avanzábamos lentamente entre el tráfico, mis ojos escrutaban constantemente el espejo retrovisor, buscando cualquier señal de que alguien nos estuviera siguiendo. La ciudad, que una vez había sido mi hogar, ahora se sentía hostil, llena de sombras y amenazas invisibles. Pero extrañamente, en medio del miedo punzante, una determinación renovada comenzaba a florecer en mi interior. Si personas tan poderosas temían lo que yo había
había descubierto significaba que estaba en el camino correcto. Había desenterrado una verdad que necesitaba salir a la luz y ahora, pasara lo que pasara, no podía dar marcha atrás. De vuelta en la habitación del hotel, empaqué mis escasas pertenencias con una rapidez febril. Justo cuando cerraba la maleta, mi teléfono sonó de nuevo. Un número desconocido. Dudé por un instante antes de contestar, pero una corazonada me impulsó a hacerlo. Hola, Janelle. La voz me resultó vagamente familiar, aunque tardé un segundo en identificarla. Soy Roberto, tu tío. ¿Mi tío Roberto? Repetí, la sorpresa grabada en mi voz. ¿Por qué me llamaba justo ahora? Victoria me dijo que te vio en la fiscalía, continuó. Sí, estuve allí, confirmé, notando un cansancio profundo, pero también una firmeza subyacente en su tono. Estoy declarando todo lo que sé sobre las actividades de tu madre. Debí hacerlo hace años, pero tenía miedo. Elena siempre supo cómo mantener a la gente aterrorizada. Lo sé, respondí suavemente, sintiendo un peso de comprensión. Hubo un breve silencio antes de que él continuara. Hay algo que debes saber, Janelle. Algo que quizás explique muchas cosas, aunque no las justifique. Se trata de tu padre, de la verdadera razón por la que tu madre siempre te trató diferente. Mi corazón dio un vuelco. Mi padre había muerto cuando yo era apenas una niña. Sus recuerdos eran fragmentos borrosos, su risa cálida, el aroma de su colonia, la seguridad de sus brazos rodeándome. ¿Qué tiene que ver mi padre con esto? Pregunté, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Tu padre no murió en un accidente. Como te dijeron, reveló Roberto, la gravedad de sus palabras resonando a través de la línea. Se suicidó, Janelle, después de descubrir que Elena lo engañaba, después de una pelea terrible donde ella le dijo que tú no eras su hija biológica. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El aire se volvió denso, opresivo. Eso no puede ser verdad, logré articular finalmente. Tengo sus ojos, su sonrisa, todo el mundo lo decía. ¿Y los tenías? Confirmó Roberto, con una tristeza palpable en su voz. Porque sí era su hija. Elena mintió. Mintió porque estaba furiosa con él por descubrir su infidelidad, porque quería lastimarlo de la peor manera posible. Pero la mentira lo destruyó. Y después de su muerte, creo que ella comenzó a creer su propia mentira. Comenzó a verte como la culpable, como el recordatorio viviente de la mayor tragedia de su vida. Me dejé caer en la cama, sintiendo como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Toda mi vida, el desprecio de mi madre, su frialdad, su favoritismo hacia Claire, todo había sido construido sobre una mentira cruel, una mentira que ella misma había fabricado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, la voz quebrándose por el dolor y la confusión. Porque soy un cobarde. Janelle, admitió Roberto, el sufrimiento palpable en su voz. Porque Elena amenazó con destruirme si alguna vez... La línea se cortó, dejando un silencio helado al otro lado. Durante mucho tiempo, guardé silencio sobre ciertos errores de mi juventud. La verdad es que dudaba si revelarla te causaría más dolor que alivio. Ahora, las lágrimas cálidas resbalaban por mi rostro, un llanto silencioso. Toda mi vida creí que había algo fundamentalmente mal en mí, algo que incluso impidió que mi propia madre me amara. Lo siento muchísimo, murmuró Roberto, y su voz temblaba con la misma pena que sentía yo. Pero necesitabas saberlo ahora, porque Elena está usando esa vieja mentira otra vez. Le está diciendo a la fiscalía que tus acusaciones son pura venganza, que siempre te consumió la envidia por no ser una verdadera Moore. Intenta desacreditarte. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. La tristeza inicial se transformó rápidamente en indignación, en una rabia punzante. ¿Tienes pruebas de lo que me dices? ¿Algo que demuestre que mi padre era realmente mi padre? Sí, respondió Roberto con firmeza. Guardé las cartas que Antonio escribió antes de morir. Cartas donde habla de ti, donde expresa el amor de un padre por su pequeña hija. Y tengo los resultados de una prueba de ADN que él se hizo en secreto, poco antes de su partida. Una prueba que confirmó lo que su corazón ya sabía, que tú eras su hija. Mi mente giraba, intentando asimilar esta revelación. Toda mi existencia se había construido sobre una falsedad, una mentira cruel que había envenenado mi infancia, mi relación con mi madre, mi propia autoestima. Necesito esas pruebas, Roberto, dije finalmente, esforzándome por recuperar la compostura. Y necesito que declares esto oficialmente. Ya lo hice, respondió. Esta mañana, ante la fiscal Valenzuela. Le entregué copias de todo. Los originales los tengo a buen recaudo para ti. Un leve ruido en el pasillo del hotel captó mi atención. Pasos que se detenían justo frente a mi puerta. Roberto, tengo que irme, dije apresuradamente. Te llamaré después. Colgué sin esperar respuesta y me acerqué sigilosamente a la puerta. Miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Sin embargo, una punzada de instinto me alertó de que algo no estaba bien. Tomé mi maleta y la grabadora dirigiéndome al baño. Abrí la ventana que daba a una escalera de incendios. No era la forma más elegante de escapar, pero en ese momento la practicidad superaba la sofisticación. Mientras descendía por la escalera metálica, con la maleta golpeando torpemente contra los escalones, las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza. Mi padre, la vida que podría haber tenido si Elena no hubiera tejido esa terrible mentira. Pero también pensaba en el presente, en los documentos de la fundación, en el comisionado Fuentes, en todas las personas poderosas que ahora tenían motivos para silenciarme. Al llegar al callejón detrás del hotel,
Mi teléfono vibró con un mensaje de Rafael, una dirección y un código: el apartamento seguro. Comencé a caminar, fundiéndome con la multitud en la avenida principal. Una mujer más entre miles, con una historia que pronto sacudiría los cimientos de la ciudad. En el taxi hacia mi nuevo refugio temporal, miré por la ventana trasera una última vez. La ciudad se extendía brillante bajo un sol que finalmente había emergido tras la lluvia. Mi ciudad, la que pronto temblaría con una verdad largamente oculta. Pensé en mi padre, a quien apenas recordaba, pero que, según las palabras de Roberto, me había amado profundamente. Pensé en Claire, atrapada en la telaraña de mentiras de nuestra madre, convertida en un instrumento de su maldad. Pensé en todas las personas que habían sido dañadas por la corrupción de Elena More y sus cómplices. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo parecido a la paz. No porque el camino fuera fácil, sino porque era el correcto, porque finalmente estaba rompiendo el ciclo de mentiras, exponiendo la verdad, por dolorosa que fuera. El suelo es para ti, había dicho mi madre aquella noche en el restaurante, con una copa de vino en la mano y veneno en la sonrisa.